Bienvenidos a un nuevo video desde Europa. Estamos en estos momentos en Bruselas, capital de Bélgica. Miren lo que es esta maravillosa vista detrás mío. Me parece increíble estar amaneciendo acá. Estamos en pleno corazón de Bruselas, una maravilla. Literalmente estamos en el centro de Bruselas. Llegamos ayer, en el video anterior te mostramos cómo fueron nuestras primeras 24 horas acá en Europa. Hicimos una recorrida hermosa por el centro. En este momento estamos disfrutando de la fiesta de la cerveza, así que es un show hermoso toda la ciudad. Y la ubicación de este departamento está espectacular porque estamos literalmente en pleno centro. Hicimos todo caminando. Les vamos a hacer un recorrido rápido por el departamento. Miren, acá tenemos la habitación, acá tenemos un living comedor. La verdad es que súper amplio, con esta vista espectacular. Y por acá la cocina. La verdad, algo que tenemos que hablar es que es un destino mucho más costoso de todos los otros que hemos estado visitando. Todos los departamentos que estuvimos buscando, la verdad es que rondaban más o menos en precios similares. Como para que se hagan una idea, rondan aproximadamente casi los $200 la noche. Buscamos un montón. Bueno, este fue el que más nos terminó conviniendo porque como andamos con todos los bolsos, estamos súper cerca de lo que es la estación central, realmente a una cuadra, está bien ubicado. Digo, obviamente que alejándose un poco más podés encontrar algo un poquito más barato, pero es un destino caro. Por ejemplo, ayer que estábamos ahí en la fiesta de la cerveza, fuimos a comprar una pizza para llevar y pagamos 15 euros, que son unos 17, 18 dólares, una pizza de 6 porciones, como para compartir y picar algo. Estaba muy buena, el tamaño nos vino bien. Pero por lo poco que hemos visto, no es un destino barato, así que ya lo vamos a mostrar y contar un poco más de los precios por acá. Lo bueno es que como hacer un departamento, uno puede ir al súper y comprar para cocinar acá. Dicho esto, nos vamos ya al supermercado para abastecernos para los próximos días. Y súper cerquita de donde estamos alojados, vimos que había un Carrefour, así que vamos a ir a hacer algunas compritas. Te bajás para ir al súper y pasás enfrente de esta iglesia. ¿Ves lo ocupada que está? Miren lo que es, realmente es muy linda. Igual les decíamos, o sea, nosotros estamos por acá y por esta, ahí ya está la estación de tren. Ayer en el video les contamos que esta ciudad es conocida como la ciudad del cómic y hay unos personajes muy famosos que son originarios acá de Bélgica. Miren, los famosos pitufos, o al menos así los conocemos en Argentina. Estamos pasando por un túnel que tiene un mural todo pintado. ¡Qué bueno que está! Nos decían que en un montón de partes de la ciudad te vas a encontrar con murales donde hay cómics pintados. Después, por supuesto, que cuando recibamos la camioneta y tengamos que hacer la compra para abastecernos con el motorhome, les vamos a mostrar todos los precios del súper, pero por lo menos para que se hagan una idea de cuánto cuesta comprar algunas cositas para unos 2 días. La compra que nos hicimos para estos 2 días que nos quedan acá fue de 30 euros con 35 centavos, lo que equivale a 34,87 dólares. Lo que nos tomó la tarjeta que nosotros usamos tiene muy buen cambio y además cada vez que pagamos así de manera física nos devuelve el 5% de las compras. Como hace ya varios meses estamos usando AstroPay y la verdad que es súper fácil, como lo pudieron ver recién. No hace falta andar convirtiendo a la moneda en donde uno esté, automáticamente la aplicación te hace la conversión. Y para aquellos que nos preguntaban si la podían usar en cualquier lado, mientras reciban Visa, ustedes pueden pagar con la tarjeta y como vieron la tenés en el celu, entonces directamente apoyás ahí el celular, no tenés que andar pensando en andar llevando la billetera, nada, y es sumamente fácil. Y en casi todos los lugares donde hemos estado recorriendo estos últimos meses, se puede pagar con la tarjeta sin contacto. Inclusive ayer el pago a la guía del recorrido que hicimos se lo pagamos con tarjeta, así que la verdad que es un golazo si encima no querés andar gastando el efectivo que tengas. Aprovechá y descargate la aplicación desde el enlace que te dejamos en la descripción, pues escaneando el QR que aparece en la pantalla, o también usar el cupón CAROYSANTI10 al momento de activar tu cuenta y vas a tener un 10% de descuento en tus primeras 3 compras. Hoy vamos a almorzar una tarta y entre las curiosidades que nos gusta ir conociendo de otros países, miren qué práctico cómo viene la masa enrolladita. Me pareció recopado porque cuando vas al súper como que ocupa un montón de espacio el disco y si se te rompe, se te abolla y así queda re práctico.
Buenos días. Ayer nos hemos quedado todo el día a trabajar, disfrutar del departamento, de las hermosas vistas que teníamos y tratar de seguir adaptándonos al horario. La verdad es que anoche eran las 2:30 de la mañana y teníamos los ojos así. Difícil, pero bueno, yo creo que cada día vamos mejor. Como les habíamos dicho, supuestamente puede llegar a tardar como hasta 6 días el cuerpo en acostumbrarse, pero hoy ya hemos salido a recorrer otros lugares que queríamos conocer y lo vamos a hacer de una manera diferente. Hay un montón de bicis y monopatines eléctricos. Miren, hay diferentes colores porque son todos de diferentes marcas, en donde uno se puede bajar la aplicación, escanea, paga con la tarjeta y los puede usar. Así que el recorrido de hoy va a ser en monopatines. ¿Qué tal la experiencia monopatín? La verdad que está muy divertido y como les contábamos, ahí está muy preparada la ciudad tanto para bicis como para monopatines. Justo en este momento acá no está marcada el carril, pero en otras partes sí, así que la verdad que está muy bueno. Y miren a dónde hemos llegado, qué buena postal venir en los monopatines por acá. Hemos venido a conocer el Atomium, es el icono de Bélgica, el icono de Bruselas, así como la Torre Eiffel en París, en Francia. Bueno, este es el Atomium, qué buena postal y qué tremenda estructura que ya les vamos a estar mostrando ahora en breve. ¡Qué zarpado lugar! No me imaginé que era tan grande así. Ya hemos dejado los monopatines. La verdad es que es una muy buena opción para moverse acá, ya sea el monopatín o bicicleta. Para que sepan, el costo es de 35 centavos de euros el minuto, pero cuando vas a reservar ahí te ofrece unos pases. Habían 3 tipos, nosotros elegimos uno que creíamos que iba a ser el más conveniente en nuestro caso, que te cobra 2 euros el viaje de 30 minutos y después si vos te pasas de ahí te empieza a cobrar la tarifa de 35 centavos por minuto. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un viaje de unos 28 minutos, que ahí nos hubiese costado 9,79 euros y gracias a este pase gastamos solamente 2. Y después hicimos un segundo viaje porque si no nos íbamos a pasar y además aprovechamos para recorrer un poquito más. Ese duró unos 29 minutos que nos hubiese costado 10,14 euros y gracias al pase pagamos 2 euros. Así que la verdad es que es una muy buena opción. Si usan este código que les dejamos acá, por primera vez en la cuenta se ganan un viaje gratis. Esperamos que les sirva. El Atomium fue construido en 1958 para la Exposición Universal de Bélgica. Lo iban a armar y lo iban a desarmar y se transformó en un icono de la ciudad que hoy es más fotografiado incluso que la Gran Place que estuvimos visitando en el centro de la ciudad. La estructura es un átomo de hierro ampliada 165.000 millones de veces y tiene una altura de 102 metros. Vamos a entrar a conocerla. Arriba hay un mirador, así que ahora vamos a ver con qué nos encontramos desde allá arriba. El costo de la entrada para adultos es de 16 euros. Si uno quiere lo puede comprar por internet, pero como ya les contamos que cuando pagamos de manera física en los locales recibimos el 5% de descuento, así que decidimos comprarlos acá. Y ahora vamos a hacer la fila, que vi que había bastante fila para subir. Miren, voy a mostrar el mapita primero. Nosotros vamos a subir en ascensor a la esfera roja que es el mirador y después se puede bajar caminando a esas esferas celestes. Cambiamos de planes. Hay muchísima fila para esperar el elevador, así que vamos a aprovechar e ir subiendo por las escaleras para conocer los diferentes niveles. Miren, estos son los pasillos que unen las esferas. Tienen 26 metros de largo, pero están cerrados, no se puede pasar. Un momento, ¿Qué está hecho? Ay, a ver, una bandera argentina. No sé por qué es esto, pero debería saber ahora. Ahí leí que no había visto esta parte. Así fue la exposición del 58. Dice que era de 200 hectáreas
Y acá hay todo un mapa y si vos vas corriendo acá te va mostrando cada uno de los puntos y cuáles eran las obras que estaban exhibidas. Entonces uno va tocando, por ejemplo acá, y te va mostrando. Está muy copado todo lo que hay acá. Este lugar, cuando les contamos que estábamos viendo la serie de Europa desde el cielo, está muy buena porque te va mostrando diferentes lugares, pero desde la perspectiva de trabajadores que desarrollan un oficio en estos lugares que va mostrando. Y uno de esos era acá en el Atomium, y justo vi una foto recién de las personas que trabajan acá limpiando la esfera. Así que nada, se los dejamos ahí como recomendación si quieren ver el episodio de Bélgica. Qué buena vista que hay desde arriba. Al final, después de recorrer todos los niveles, tuvimos que bajar hasta el primer piso porque solamente para llegar acá al mirador se sube por el elevador. Me hizo acordar a Toronto, a la CN Tower. De verdad, me pasó lo mismo. Apenas subimos. Hay una vista hermosa, panorámica. Miren qué linda que se ve toda la ciudad desde acá. Ah, mirá, y acá se ve, esto lo habíamos visto también, es otro de los atractivos para hacer, que se llama The Little Europe, la pequeña Europa. Es como una representación de los mayores atractivos de Europa como en escala. Y acá se puede dar toda la vuelta y se puede tener una vista 360 grados de toda la ciudad. Miren qué zarpado cómo se ven las otras esferas del átomo. Y no solo que estamos súper cerquita de Ámsterdam en Países Bajos, a 170 kilómetros, sino que desde acá se está viendo Amberes muy a lo lejos, por supuesto. Ya mañana vamos a estar por allá. O sea, la jacuneta ya nos está esperando por ahí, decís vos. La jacuneta ya llegó a Amberes hoy a la madrugada, pero nosotros ya tenemos fecha para ir a retirarla. Mañana no, sino pasado. Así que por más de que ya esté en Amberes, nosotros no podemos ir a buscarla ahora. O sea, llegó físicamente, pero hay que hacer todos los trámites necesarios para poder sacarla. Esperemos que esté todo bien. Miren qué belleza este lugar. Lo vimos el día que llegábamos a Bruselas y que tomamos el tren para ir hasta el centro, y lo buscamos porque desde lejos se ve esta construcción, es enorme. Bueno, nos confundimos. Esta en realidad es la que habíamos visto desde el tren. Que me parece muy zarpado ir andando por la ciudad y encontrarte este tipo de construcciones. Es la iglesia de Notre Dame de Laeken y hay un cementerio acá, pero la construcción es alucinante. Y lo divertido que está recorrer la ciudad en monopatín, anoten este plan porque vale la pena. Hemos hecho una pausa de nuestra turisteada. Estuvo muy bueno, la verdad, les súper recomendamos la idea del monopatín o la bici. Y ahora a recargar energías, ensaladita, y después seguramente vamos a seguir recorriendo esta ciudad que es enorme. Ahora salimos a caminar hacia Sablón, que es otro de los barrios recomendados para hospedarse.
Hacia allá atrás, que les estuvimos mostrando en el video anterior, está el Palacio Real y hacia el otro lado se encuentra el Palacio de Justicia. Es impresionante que vas caminando y te encontrás con construcciones como esta. Miren lo que es esta iglesia. Les voy a mostrar. Ese es el nombre de la iglesia en francés, que se pronuncia así. Église Notre-Dame des Victoires au Sablon. Y acá, bueno, tenemos un cartelito con varios idiomas. Sería la iglesia de Nuestra Señora de Sablon. Realmente es muy bella Bruselas. De esos lugares que, como siempre decimos, son hermosos para salir a caminar y disfrutarlos. Y acá enfrente está esta plaza, se llamaba la plaza de la Petite Sablon, como la Sablon pequeña. ¡Qué belleza! Zafá con esta ciudad. ¿Qué sería Zafá? Zafá con esta ciudad. O sea, das vuelta a una esquina y te encontrás con un palacio. Mirá lo que es esto. Explicaba qué significa, o sea, porque ni siquiera yo te entiendo qué significa el Zafá. Ni yo sé cómo explicarte qué sería el Zafá con esta ciudad, pero es como, no te podés imaginar lo que es esta ciudad, o como no te vas a aburrir en esta ciudad. Cada uno O sea, le puede... Santi un montón de veces me dice, Zafá con esto, y es como... Claro, Zafá con este loco. No tiene mucho sentido, pero bueno, son cosas que a uno le salen así. Zafá con ese portón, mirá lo que es. Toda esta construcción impresionante que estamos viendo acá es el Palacio Real que les habíamos mostrado en el episodio anterior, pero nosotros habíamos llegado hasta allá y creíamos que era eso. Bueno, hoy dimos toda la vuelta y es realmente gigante. Zafá con este portón sería... Y esto se gira, mirá. Zafá. Y por si no vieron el episodio anterior, les contábamos que acá no vive la familia real, sino que solamente es la sede de trabajo del rey. En el video anterior les habíamos contado que Bruselas es considerada como la capital de Europa porque acá se encuentran las principales instituciones de la Unión Europea y lo que tenemos acá al frente nuestro en este momento es el Parlamento Europeo. Impresionante los edificios. Acá hay que hacer una aclaración porque para quienes no somos de acá hay cosas que por ahí pueden llegar a ser bastante confusas. Por un lado está el continente, que es Europa. Por otro lado está la Unión Europea, que son los países que están asociados acá, que su moneda es el euro, tienen un himno, tienen el Día de Europa, que es el 9 de mayo. Pero por otro lado están los países que conforman el espacio Schengen. Y hay países que no pertenecen a la Unión Europea, pero sí pertenecen al espacio Schengen, que a ese espacio es al que nosotros siempre hacemos referencia. Si uno no tiene pasaporte de la Unión Europea, tiene solamente 90 días para permanecer y lo que hablamos siempre es ese espacio Schengen. Y hemos llegado a otro punto emblemático de la ciudad, Parque del Cincuentenario. Es gigante, vendría a ser como el Central Park de Nueva York, una cosa así, porque es un rectángulo de parque acá en el medio de la ciudad. Tiene unas vistas, miren, o sea, veníamos caminando y te encontrás con esta vista acá, que eso es Museo del Cincuentenario, un museo de historia. Y con esta hermosa postal del parque hemos llegado a otro ícono, a otro importante monumento que es el Arco del Cincuentenario. Miren lo que son todas estas construcciones. Bélgica pertenecía a los Países Bajos y el 4 de octubre de 1830 logran su independencia. Entonces, en el año 1880, cuando gobernaba acá el rey Leopoldo II, querían hacer construcciones para conmemorar el cincuentenario, y ahí proviene este parque y el arco, pero finalmente recién en el año 1905 es cuando se termina de construir este arco que vemos actualmente. Miren lo que es esta postal con el sol poniéndose detrás, qué belleza. Y apenas salís de lo que es el parque, de mano izquierda está el Museo de la Historia del Arte y de este lado el Museo de la Historia Militar.
Por acá tenemos Museo de la Historia del Automóvil. Y ya estamos de vuelta como en lo que sería el centro de la ciudad, la parte más turística. Nos volvimos en monopatín, la verdad que le hemos dado muchísimo uso y la conclusión fue que vendría muy bien uno para el motorhome que sea obviamente bien pequeñito, plegable, porque como ya saben dejamos las bicis porque no cabían, entonces si por ahí encontramos alguna opción así estaría muy bueno. Y hemos vuelto a la Grand Place en francés o Groten Market en neerlandés. Y ahora fíjense que acá es donde estaba armado todo el stand de la fiesta de la cerveza y ya levantaron todo porque fue solamente durante el fin de semana. Hoy es lunes, miren qué belleza, cómo están todos los edificios iluminados. La verdad es que es un lugar muy lindo para venir tanto de día como de noche. Está todo el mundo haciéndose fotos por acá, un espectáculo. Y estamos dejando finalmente Bruselas. La verdad que una ciudad hermosa. Me fui enamorado de nuestra primera ciudad en Europa. Me encantó. La verdad es que súper recomendable pasar unos días por acá. Nos vamos con un recuerdo hermoso y ya estamos finalmente rumbo a Amberes, cada vez más cerquita de buscar la jacuneta. Para que sepan, nos tomamos el tren, como les decíamos, a una cuadra donde estábamos alojados. 9,10 € cada uno el pasaje. Recomendación, en Europa siempre guarden su pasaje del tren y averigüen porque hay lugares en los que uno tiene que hacer una validación de ese ticket. Acá no hace falta, pero siempre guárdenlo. Tenemos unos 40 minutitos de viaje, así que hacia allá vamos. Zarpada que está la estación a la que hemos llegado. Parece literalmente un lugar de película. O sea, imagínate que si así arranca la estación de tren, no me quiero imaginar lo que es la ciudad. Ya estamos en Amberes, ya estamos cada vez más cerquita de la jacuneta. Ya estamos en Amberes. En esta ocasión, como vamos a estar una sola noche, hemos buscado un hotel cerca de la estación para no tener que andar acarreando todos los bolsos. No veo la hora de volver al motorhome para dejar de andar cargando bolsos, porque, o sea, ni siquiera este mes que llevamos viajando, como nos tuvimos que traer tantas cosas del motorhome, a diferencia de que si uno organiza un viaje, decís, bueno, nos vamos a hacer un viaje un mes, 2 meses de mochileros, bueno, iríamos más cómodos. Hemos pagado 83 € la noche de hotel, de lo más barato que hemos conseguido acá en esta zona. Los valores que vimos por Booking eran más o menos los mismos, más o menos similares a los que les estuvimos contando en Bruselas. Y algo a tener en cuenta es que acá se paga una tasa de 3 € por persona, una tasa que la tuvimos que pagar acá en el hotel. Ya estamos listos para empezar a recorrer una nueva ciudad. Miren, acá al igual que como en Estados Unidos, hay que tocar para cruzar. Nuestro hotel está sumamente cerquita de la estación central. Ya hicimos creo que 350 metros caminando y en ese tramo es impresionante la cantidad de negocios de diamantes que nos cruzamos. De hecho, es como la mayor zona que se encuentra en la ciudad y por cierto Amberes es conocida como la capital del diamante. En Amberes se concentra el 80% del comercio de los diamantes en bruto y el 50% de los diamantes pulidos. Y en esta zona, que se llama Distrito de Diamante, es donde se concentran la mayor cantidad de locales y de personas que trabajan con ese oficio hace muchísimos años. De hecho, se veían muchos bancos de India, vi muchos judíos por ahí y la realidad es que hoy en día mucha de la producción del diamante se ha trasladado a la India, pero bueno, Amberes se sigue considerando como la capital del diamante por la importancia en la bolsa de comercio y por los laboratorios de certificación que hay acá en esta zona.
Hemos llegado al primer punto que teníamos marcado para recorrer acá en la ciudad, que es la calle Meir. Es la principal calle comercial que tiene la ciudad. Conecta el ayuntamiento con la estación central, donde llegamos nosotros. Y es impresionante la cantidad de locales que hay por acá. Y se ve también un montón de gente haciendo compras por acá. Como ustedes ya saben, la que siempre organiza casi todos los itinerarios, los recorridos, es mi ñoña favorita. Y yo tengo que reconocer que me sorprendió mucho Amberes. No sé por qué tenía en mi mente ciudad portuaria, venir a buscar el motorhome. Normalmente las zonas portuarias no son muy lindas, pero lo hermosa que está esta ciudad es impresionante. Creo que normalmente de Bélgica se habla mucho más de Bruselas, de Brujas, de Gante. Y Amberes por ahí, no sé si es un destino que cuando uno hace un Eurotrip lo suma en su recorrido. Me da la sensación de lo que hemos visto hasta ahora es que se ve como más moderna. Muy, muy bonito. Espectacular vista a la Catedral de Amberes. Vamos a almorzar el día de hoy. Miren qué belleza. Queríamos probar un plato típico que ya les vamos a estar contando, pero aprovecho para mostrarles algunos precios de la carta. Siempre la pizza es una muy buena referencia. Por ejemplo, la de margarita, que es la más económica, 14 euros. Lo que no sé es de cuántas porciones trae. Y lo que queríamos probar es este plato, que fíjense, en el menú sale 28,50, pero encontramos una buena oferta. Un menú que viene con sopa y después podés elegir entre dos platos, de los cuales uno es el Stoffles, que es un plato típico belga. Así que cuesta 25,90 euros. Y estos son los precios de algunas bebidas. Por ejemplo, las cervezas cuestan aproximadamente 5,50 euros más o menos, de 250 centímetros cúbicos. ¡Salud! ¡Salud! Obviamente que cerveza típica belga. ¡Qué cosa rica! La traducción de este plato sería una carbonada, que es un estofado de ternera y cebolla cocinado en cerveza con tomillo y con laurel. Thank you. Y por supuesto, con las típicas papas fritas belgas. Here calling my name. Life won't be the same. She's worth more than all the gold in Mississippi. So I'm leaving now. Don't know if I'll come back around. I'm going out to find her now. Y a la vuelta de la catedral nos encontramos acá en Grote Markt, que es la plaza principal frente al ayuntamiento. Miren lo que es impresionante. Y acá enfrente tenemos la fuente de Bravo, que según cuenta la leyenda es lo que le da origen al nombre de esta ciudad. Se observan bien ahí, fíjense que tiene una mano en su mano. Y la leyenda cuenta que en tiempos antiguos un gigante llamado Antigum vivía a orillas del río Escalda, que es el que está acá pegadito a la ciudad, y exigía un peaje sumamente abusivo para todos los barcos que querían pasar. Y si alguien se negaba a pagarlo, les cortaba la mano. Y un soldado romano, Silvio Bravo, el que vemos acá en la escultura, se animó a enfrentarlo, lo venció y le cortó la mano al gigante y también la tiró. Y de ahí proviene el nombre hand, mano, werpen, arrojar. De ahí después proviene el nombre Antwerpen, con el que se conoce actualmente a la ciudad, que sería del arrojar la mano al río. Miren lo que es esta postal con la catedral detrás, qué belleza. Y después otro de los orígenes dicen que está dado de que Antwerpen significa junto al muelle, junto al terraplén, pero como dicen que esta historia que les acabo de contar es mucho más pintoresca, es la que más se cuenta y porque tenemos la escultura acá.
Nos hemos venido caminando hasta la Costanera. Qué hermosa ciudad, no nos vamos a cansar de repetirlo. Y miren, por allá atrás, ese puente que se ve ahí es el puerto, así que yo creo que la Haku ya está lista ahí esperándonos. Come back around. I'm going out to find. Nuestra próxima parada va a ser ese edificio gigante que se ve ahí, que es un museo, pero se puede subir allá arriba a la terraza. Dicen que hay una vista muy linda de la ciudad. I'm leaving Caroline. I'm leaving Caroline. Y 10 pisos después, Wow. wow. El puerto es realmente enorme. Yo me pregunto, ¿tendremos suerte de ver a la Hakuneta? Digo, o sea, si tuvimos tanta suerte en Montevideo cuando nos íbamos, pero no tenemos la más pálida idea de dónde está. Bueno, sí, estamos muy lejos en realidad, donde hay que ir a buscarla. En algún lugar de todos esos edificios, mañana nos encontraremos con la Hakuneta. Acá se puede dar toda la vuelta, una vista fantástica de la ciudad. Miren qué buena esta vista del río y al lado, digamos, toda la parte que veníamos recorriendo recién con la catedral. Pero piensen que por ese río pasan un montón de barcos con cargas. I'm leaving now. Y nuestro viaje sin el motorhome ha llegado a su fin después de Esperen que voy a sacar la cuenta. 35 días hoy. 35 días sin el motorhome. Para aquellos que no sepan, nuestro motorhome viajó desde Montevideo hasta acá. Así que mañana, si todo sale bien, nos vamos a reencontrar con nuestra casita. Pero eso se los vamos a mostrar en el próximo video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte todas las aventuras que se vienen viajando en motorhome por Europa. Nos vemos en el próximo video. Las fajas están abiertas, miren, esta también, pero las puertas están todas cerradas. Abrí la puerta, se ven muchas huellas por acá. Mira, se cayó, o sacaron, o se cayó la placa de YouTube. A ver, esto estaba abierto.